Entra alguien a tu casa, te saluda con una sonrisa, se sienta en tu sala, comparte tu mesa y aparentemente todo transcurre con normalidad. Sin embargo, cuando esa persona se marcha, algo cambia. El ambiente ya no se siente igual. La conversación entre los esposos se vuelve más tensa, los hijos parecen inquietos, una paz que antes llenaba cada rincón desaparece sin que nadie logre explicar por qué. ¿Será simplemente una coincidencia? ¿O será que existen presencias que, sin hacer ruido, van desgastando poco a poco la armonía de un hogar? Hoy quiero invitarte a mirar tu casa con otros ojos, porque proteger el hogar no comienza cerrando la puerta con llave, sino aprendiendo a discernir quién merece entrar en él. Y cuando descubras cuál es la primera persona que jamás deberías dejar cruzar ese umbral, comprenderás por qué tantas familias han perdido la paz sin darse cuenta. Vivimos en una época en la que se nos repite constantemente que debemos aceptar a todos sin condiciones, abrir siempre las puertas, evitar cualquier conflicto y jamás establecer límites, porque hacerlo podría parecer una falta de caridad. Poco a poco hemos confundido la bondad con la ingenuidad y la misericordia con la permisividad. Pero Cristo nunca enseñó eso. Jesús amó profundamente a todos, incluso a quienes lo rechazaban, pero nunca permitió que el mal dirigiera su camino. Sabía cuándo abrazar, cuándo corregir y cuándo retirarse. Sabía que amar no significa permitir cualquier influencia dentro de aquello que Dios nos ha confiado. Y es precisamente ahí donde muchas familias comienzan a equivocarse. Piensan que proteger su hogar es tener una buena cerradura, instalar cámaras de seguridad o asegurar las ventanas. Todo eso puede ser útil. Pero existe una protección mucho más importante que casi nadie cultiva. Se trata de proteger el ambiente espiritual, emocional y moral de la casa, porque el hogar no es simplemente un edificio de ladrillos, es el lugar donde se forma el corazón de los hijos, donde el matrimonio encuentra refugio después de las batallas del mundo y donde la presencia de Dios desea habitar cada día. Quizá alguna vez llegaste cansado del trabajo y apenas cruzaste la puerta, sentiste alivio. Bastó ver a tu familia para que el peso del día desapareciera. Esa sensación no nace de las paredes, nace del ambiente que existe dentro del hogar. Por eso resulta tan delicado permitir que cualquier persona entre sin discernimiento, porque toda presencia deja una huella. Algunas traen serenidad, otras dejan inquietud, algunas fortalecen el amor, otras siembran división de manera casi imperceptible. En muchos años de acompañar familias, he descubierto algo que se repite una y otra vez. Los grandes conflictos casi nunca comienzan con un escándalo. Empiezan con pequeñas concesiones, una visita aparentemente inofensiva,
un comentario negativo repetido muchas veces, una influencia constante que poco a poco cambia la manera de pensar, de hablar y hasta de amar. Es como una pequeña grieta en una presa. Al principio parece insignificante, pero si nadie la atiende, termina provocando una inundación. Por eso hoy no vamos a hablar de enemigos evidentes, esos suelen ser fáciles de reconocer. Vamos a hablar de personas cuya influencia puede parecer inocente, incluso afectuosa, pero que con el paso del tiempo terminan robándole al hogar aquello que más necesita conservar, la paz. Y antes de descubrir quién ocupa el primer lugar de esta lista, quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez has sentido que después de convivir con cierta persona discutes más con tu familia? ¿Pierdes la paciencia con facilidad o incluso dejas de valorar las bendiciones que antes agradecías? Si la respuesta es sí, presta mucha atención porque probablemente no sea casualidad. Existe una verdad espiritual que rara vez se menciona. El corazón humano es profundamente influenciable. Nadie permanece completamente inmune al ambiente que lo rodea. Las palabras que escuchamos todos los días terminan moldeando nuestros pensamientos. Las actitudes que observamos constantemente terminan pareciéndonos normales. Las personas con las que convivimos dejan marcas invisibles que muchas veces solo descubrimos cuando el daño ya está hecho. Por eso el hogar necesita guardianes, y esos guardianes no son los sistemas de alarma, son los padres, los esposos y todos aquellos que entienden que proteger la familia implica tomar decisiones difíciles. Decisiones que en ocasiones serán malinterpretadas por otros, pero que con el tiempo demostrarán haber sido necesarias. Ahora bien, ¿quién es la primera persona cuya influencia puede destruir lentamente la paz de un hogar? No es alguien violento, no es alguien que llegue gritando, muchas veces ni siquiera parece una mala persona. Es alguien que vive permanentemente instalado en la queja. Punto 2, conocemos a alguien así. Basta con escucharle unos minutos para descubrir que nunca encuentra motivos para agradecer. Todo está mal, el gobierno está mal, la familia está mal, el trabajo está mal, los vecinos están mal, la iglesia está mal. Siempre existe una nueva razón para sentirse víctima del mundo. Al principio sentimos compasión. Pensamos que simplemente está pasando un momento difícil. La escuchamos una vez, luego otra, luego muchas más. Sin darnos cuenta, comenzamos a acostumbrarnos a esa forma de mirar la realidad. Y entonces ocurre algo peligroso. La gratitud empieza a desaparecer, ya no vemos lo bueno, solo vemos lo que falta, solo vemos los problemas, solo vemos aquello que todavía no tenemos. Y cuando una familia pierde la capacidad de agradecer, comienza a perder también la alegría. La queja constante funciona como una humedad silenciosa.
no derrumba una casa en un solo día. Va debilitando lentamente cada pared hasta que un día aparecen grietas donde antes todo parecía sólido. Lo mismo sucede en el corazón. Los hijos aprenden observando mucho más que escuchando. Si un niño crece rodeado de personas que viven criticando la vida, terminará creyendo que esa es la manera normal de enfrentarse al mundo. Aprenderá a confiar antes que agradecer, a reclamar antes que valorar, a encontrar defectos incluso donde Dios ha sembrado bendiciones, y eso es profundamente triste, porque una familia agradecida suele permanecer unida incluso en medio de las dificultades, pero una familia contaminada por la queja termina peleando incluso cuando todo marcha bien. Recuerdo con claridad a un matrimonio joven que conocí hace algunos años. Eran personas sencillas, trabajadoras. Tenían 3 hijos pequeños que llenaban la casa de risas. No poseían grandes riquezas, pero existía una alegría genuina en aquel hogar. Hasta que las visitas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, la madre de la esposa había sufrido mucho durante su vida. Nadie podía negar su dolor. Sin embargo, había permitido que ese sufrimiento definiera toda su manera de mirar el mundo. Cada vez que llegaba, encontraba algo que criticar. La comida nunca era suficiente, la educación de los niños nunca era correcta. El esposo siempre podía hacerlo mejor, la economía jamás alcanzaba, el futuro parecía oscuro, nada merecía una palabra de esperanza. Al principio, la hija guardaba silencio por respeto, después empezó a justificarse. Más tarde comenzó a creer algunas de aquellas críticas y finalmente ocurrió algo que jamás imaginaron: la paz desapareció. Los niños discutían entre ellos con más frecuencia, los esposos comenzaron a señalarse mutuamente los errores. Aquello que antes agradecían empezó a parecer insuficiente. No había cambiado la casa, no habían cambiado las circunstancias, había cambiado el ambiente, y cuando el ambiente cambia, también cambia el corazón. Después de mucho tiempo de oración, aquella mujer comprendió algo que le costó muchísimo aceptar. Amar a su madre no significaba permitir que destruyera la armonía de su familia. Fue una conversación difícil, muy difícil. Con lágrimas le explicó que seguiría amándola, visitándola y ayudándola cuando fuera necesario, pero que las visitas tendrían nuevos límites y que dentro de su hogar no permitiría conversaciones cargadas de críticas permanentes. No fue fácil, hubo incomprensión, hubo molestias, hubo silencio durante algún tiempo, pero meses después ocurrió algo sorprendente. La alegría regresó, los niños volvieron a reír con naturalidad, las discusiones disminuyeron, el matrimonio recuperó la serenidad que había perdido, y entonces comprendieron una verdad que muchos tardan años en descubrir: proteger la paz del hogar nunca es egoísmo,
Es responsabilidad, porque Dios no nos pedirá cuentas únicamente por cuánto amamos, sino también por cuánto supimos cuidar aquello que puso bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, hay una segunda persona cuya influencia puede ser incluso más peligrosa que la primera. Porque mientras el quejoso contamina el ambiente con pesimismo, esta otra persona destruye algo mucho más delicado, la confianza. Y cuando la confianza desaparece dentro de una familia, las consecuencias pueden tardar años en repararse. Lo más inquietante es que casi siempre llega disfrazada de amistad, de cercanía e incluso de aparente preocupación. Nadie sospecha de ella hasta que ya es demasiado tarde. La confianza es uno de los regalos más frágiles que Dios ha puesto entre los seres humanos. Tarda años en construirse, se fortalece con pequeños actos de fidelidad y sinceridad, pero puede romperse con una sola palabra pronunciada en el momento equivocado. Y precisamente por eso, la segunda persona que nunca deberías permitir que tenga influencia dentro de tu hogar es aquella que vive alimentándose del chisme, del rumor y de la vida ajena. Quizá te sorprenda que algo tan aparentemente inofensivo pueda ocupar un lugar tan alto entre los mayores peligros para una familia. Después de todo, muchas personas consideran el chisme una simple conversación, una forma de entretenerse o incluso una muestra de confianza entre amigos. Pero basta observar sus consecuencias para descubrir que nunca se queda en una simple conversación. Siempre deja heridas, siempre divide, siempre siembra una duda que antes no existía. El problema del chismoso es que rara vez se presenta como alguien malintencionado. Al contrario, suele acercarse con frases que parecen llenas de preocupación. Dice que solo quiere advertirte, que habla porque te aprecia, que considera importante que conozcas cierta información. Pero detrás de esa aparente buena intención se esconde una costumbre muy peligrosa: la necesidad constante de hablar de los demás. La necesidad constante de hablar de los demás. Y aquí aparece una ley que pocas veces falla. Quien disfruta destruyendo la reputación de otros delante de ti, tarde o temprano destruirá la tuya cuando tú no estés presente. Es imposible construir un hogar sólido si permitimos que entren palabras que alimentan la sospecha. Porque el corazón humano comienza a mirar distinto cuando escucha constantemente comentarios negativos. Personas que antes parecían dignas de confianza empiezan a despertar dudas. Familiares que nunca habían causado problemas comienzan a ser observados con recelo. Amigos de toda la vida pasan a convertirse en posibles amenazas simplemente porque alguien sembró una historia que jamás fue comprobada. San Pablo comprendía perfectamente este peligro cuando advertía a las primeras comunidades cristianas sobre quienes iban de casa en casa
sembrando divisiones. Él sabía que una comunidad no se destruye primero desde fuera, se rompe desde dentro cuando desaparece la confianza entre quienes deberían caminar unidos. Lo mismo sucede en las familias. Una casa puede sobrevivir a dificultades económicas, puede superar enfermedades, puede enfrentar pérdidas muy dolorosas. Pero cuando la desconfianza comienza a instalarse entre quienes viven bajo el mismo techo, todo se vuelve mucho más difícil. Porque ya nadie escucha con libertad, todos interpretan, todos sospechan. Todos comienzan a defenderse incluso antes de haber sido atacados. Recuerdo el caso de un matrimonio que atravesaba una etapa maravillosa. Después de muchos años habían logrado construir una relación basada en el diálogo y el respeto. Pero una conocida de la familia empezó a visitarlos con frecuencia. Siempre llegaba con una nueva historia. Que alguien había visto al esposo conversando con otra mujer, que cierta amiga hablaba mal de la esposa, que un vecino había hecho comentarios desagradables, nada podía comprobarse, todo era aparentemente información de buena fuente, y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Al principio ambos esposos ignoraban aquellos comentarios. Después comenzaron a preguntarse si habría algo de verdad. Más adelante aparecieron pequeñas discusiones, preguntas innecesarias. Celos donde nunca habían existido, silencios largos, miradas desconfiadas. No fue una infidelidad la que puso en peligro ese matrimonio. Fue una persona que sembró sospechas hasta transformar la paz en incertidumbre. Finalmente comprendieron el origen del problema. Decidieron limitar aquellas visitas y dejar de participar en conversaciones donde la reputación de otros fuera el centro de atención. No ocurrió de un día para otro, pero con el tiempo descubrieron algo extraordinario. Cuando el chisme desaparece de una casa, la confianza vuelve a respirar, porque el corazón deja de alimentar sospechas y recupera la capacidad de creer en el bien. Hay una costumbre muy sencilla que puede cambiar completamente el ambiente de una familia. Cuando alguien llegue dispuesto a hablar mal de otra persona, responde con serenidad: prefiero no juzgar mientras no conozca toda la verdad. Oremos por esa persona. Esa sola frase cambia el rumbo de la conversación. Muchos dejarán de insistir, otros incluso comenzarán a revisar su propia manera de hablar. Y tu hogar permanecerá protegido de una contaminación que suele extenderse mucho más rápido de lo que imaginamos. Pero existe una tercera persona cuya influencia resulta todavía más difícil de detectar, porque no llega hablando mal de nadie, no llega quejándose, no crea conflictos visibles, hace algo mucho más sutil: aprende a utilizar tu bondad para su propio beneficio. Todos hemos conocido a alguien así. Solo aparece
Cuando necesita ayuda, solo llama cuando tiene un problema. Solo recuerda tu existencia cuando quiere un favor, y si alguna vez dices que no puedes ayudar, inmediatamente intenta hacerte sentir culpable. Es una forma de manipulación muy refinada. No utiliza amenazas, utiliza emociones. Hace que muy refinada. No utiliza amenazas, utiliza emociones. Hace que la persona generosa termine sintiéndose egoísta simplemente por proteger sus propios límites. El problema es que muchos cristianos confunden el sacrificio con permitir cualquier abuso. Creen que decir siempre que sí es una obligación espiritual. Pero Cristo jamás enseñó eso. Jesús entregó su vida por amor. Nunca permitió que otros manipularan su misión. Sabía retirarse cuando era necesario. Sabía guardar silencio. Sabía decir que no. Y precisamente por eso pudo cumplir la voluntad del Padre. Cuando una persona manipuladora entra constantemente en un hogar, ocurre algo muy curioso. La familia comienza a vivir pendiente de las necesidades ajenas mientras descuida las propias. El tiempo desaparece, la tranquilidad desaparece, los recursos económicos se agotan, la energía emocional se consume. Y aún así nunca parece suficiente, porque quien vive aprovechándose de la bondad de los demás jamás queda satisfecho. Siempre necesitará un poco más. Conocí una familia que durante años ayudó económicamente a un pariente cercano. Al principio era una situación verdaderamente difícil y todos colaboraban con alegría, pero con el paso del tiempo descubrieron que aquella persona ya no buscaba salir adelante. Había convertido la ayuda permanente en una forma de vida. Cada nuevo problema encontraba la misma solución: pedir más, exigir más, esperar más, Cuando alguna vez la familia explicó que también estaba atravesando dificultades, la respuesta fue una acusación. Después de todo lo que he pasado, ahora me abandonan. Aquellas palabras llenaron de culpa a todos. Continuaron ayudando durante años, hasta que un día comprendieron que no estaban practicando la caridad. Estaban alimentando una dependencia que destruía tanto al que recibía como a quienes daban. Fue entonces cuando establecieron nuevos límites, continuaron ofreciendo apoyo, pronto ya no permitieron el abuso. Animaron a aquella persona a buscar trabajo, a asumir responsabilidades y recuperar su dignidad. Al principio hubo enojo, hubo reproches, incluso hubo distanciamiento. Poco tiempo después ocurrió algo inesperado. Aquella persona empezó a reconstruir su propia vida, porque los límites saludables no destruyen a quien amamos. Muchas veces lo ayudan a crecer, y aquí aparece una enseñanza profundamente cristiana. La verdadera caridad nunca elimina la responsabilidad personal. Ayudar no significa sustituir permanentemente el esfuerzo del otro.
Ayudar significa ofrecer una mano para levantarse, no cargar indefinidamente a quien puede caminar por sí mismo. Sin embargo, todavía existe una influencia capaz de causar un daño aún mayor, porque esta ya no afecta únicamente las emociones o las relaciones familiares, empieza a debilitar los principios sobre los que fue construido el hogar, y cuando los principios comienzan a desaparecer, las siguientes generaciones son las primeras en sufrir las consecuencias. Hay personas que entran en una casa riéndose de todo aquello que para esa familia es sagrado. No necesitan discutir, no necesitan levantar la voz, les basta con una sonrisa irónica, con un comentario aparentemente divertido, con una burla lanzada en el momento justo, y poco a poco aquello que antes inspiraba respeto empieza a parecer motivo de vergüenza. La oración familiar se vuelve motivo de chistes, la asistencia a la iglesia comienza a ser presentada como algo anticuado. La fidelidad matrimonial pasa a verse como ingenuidad, la honestidad parece una desventaja, la pureza se convierte en objeto de burla. Y casi sin notarlo, los hijos empiezan a preguntarse si realmente vale la pena vivir según esos valores. Lo más doloroso es que muchas veces quien provoca esta situación pertenece a la misma familia, puede ser un tío, un primo, un amigo muy cercano, alguien querido. Precisamente por eso cuesta tanto establecer límites. Pero el amor jamás debe confundirse con la falta de discernimiento. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que su influencia no es saludable para quienes Dios te ha confiado, porque proteger la fe de un niño es una responsabilidad inmensa, proteger la paz de un matrimonio también lo es, y en ocasiones ese cuidado exige tomar decisiones que otros jamás comprenderán, pero todavía falta descubrir la influencia más silenciosa de todas, la más peligrosa, aquella que no llega destruyendo los valores de forma abierta, sino que consigue algo mucho más sutil. Hace que el mal parezca completamente normal, y cuando eso sucede, incluso las personas buenas comienzan a caminar lentamente por un camino del que después resulta muy difícil regresar. Al final, queridos amigos, proteger nuestro hogar no significa vivir con miedo, sino vivir con sabiduría. Cada persona que permitimos entrar deja una huella y depende de nosotros decidir si esa huella fortalecerá o debilitará la paz que Dios nos ha confiado. Amar a todos nunca significa permitir que cualquier influencia gobierne nuestra casa. Cristo nos enseñó a tener un corazón abierto, pero también a ser prudentes y discernir el bien del mal. Si hoy has reconocido alguna de estas situaciones en tu vida, no actúes desde el enojo, sino desde la oración, la serenidad y el amor. Establece límites con respeto, protege a tu familia y confía en que Dios
honrará cada decisión tomada con rectitud. Que la Virgen María cubra tu hogar con su manto, que el Espíritu Santo ilumine cada paso y que la paz de Cristo reine en cada habitación de tu casa. Porque un hogar donde habita Dios siempre será el lugar más seguro para vivir, amar y formar generaciones llenas de fe, esperanza y verdadero amor. Amor, 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 amor.
voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near. Hearts in motion, lost in time.